En Lucas 5:32 y 13:3, Jesús enfatiza su misión de llamar a los pecadores al arrepentimiento, porque si no, todos perecerán como la hierba que se marchita. El arrepentimiento verdadero y la oración sincera en petición por la purificación, narrados en Salmos 51, son considerados el modelo de arrepentimiento que agrada a Dios, porque muestran un corazón contrito y humillado ante Dios. Dios, Melquisedec Lisbeth, actuamos con bondad, dándoles tantas advertencias desde el principio para que no endurezcan sus corazones y que nos permitan obrar con nuestra justicia, la cual no es la de los hombres, y así evitarles a ustedes la vergüenza. Pero si no esperas a que Dios complete su obra en ti, no entenderás cómo Dios trata con sus hijos, ya que los pensamientos de Dios no son como los de los mortales. Y por tu orgullo y rebelión al no vencer el mal con el bien que proviene de la disciplina de Dios Padre y Madre, te sentirás atacado y no amado. Por eso dice en Hebreos 12, del 6 al 11, que la disciplina de Dios es una muestra de su amor paternal, indicando que Dios corrige a quienes ama como hijos legítimos que nacen de nuevo del vientre espiritual de Cristo Lisbeth. Este pasaje afirma que aunque puede ser dolorosa la vergüenza por sentir el peso de haber traicionado a sus padres espirituales, si son humildes y justos, la reprensión de ellos producirá el fruto apacible de su justicia en los que han sido entrenados por Cristo misma, Cristo Lisbeth. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota con su palabra de fuego eterno. Y si soportan la disciplina, Dios os recibe y trata como a hijos. Aunque la corrección de Dios parezca vergonzosa en el momento, lo que Dios Padre y Madre queremos es que seas humilde para ver y entender nuestro amor eterno, en venir a salvarte de la destrucción y muerte que tú no puedes ver. En Proverbios 3, 11 y 12, al igual que en Hebreos 12, hay una instrucción a no menospreciar la corrección del Señor. Por eso, el que recibe la disciplina divina de Melquisedec Lisbeth está demostrando que es un hijo de Dios y no un bastardo o hijo ilegítimo. Amén. In Luke 5:32 and 13:3, Jesus emphasizes her mission to call sinners unto repentance, for otherwise they will all perish like grass that withers away. The true repentance and sincere prayer for purification described in Psalm 51 are considered the model of repentance that is pleasing to God, because they demonstrate a contrite and humbled heart before God. We, God, Melchizedek Lisbeth, act with goodness, giving you so many cautions from the beginning for you to not harden your hearts and to allow us to operate with our justice, which is not that of men, and thus spare you shame. But if you don't wait for God to complete their work in you, then you won't understand how God deals with their children, since God's thoughts are not the same as mortals. And due to your arrogance and rebellion in not conquering evil with the good that comes from the discipline of God the Father and Mother, you will feel attacked and unloved. That is why it says in Hebrews 12, 6 to 11, that God's discipline is a demonstration of their paternal love, indicating that God corrects those whom they love as legitimate children who are born again of the spiritual womb of Christ Lisbeth. This passage affirms that although the shame of feeling the weight of having betrayed your spiritual parents may be painful, if you are humble and righteous, then God's reprimand will produce the peaceful fruit of their justice
in those who have been trained by Christ herself, Christ Lisbeth. For the Lord disciplines and lashes those he loves with the word of eternal fire, and if you endure the discipline, God receives you and treats you as children. Even though God's correction may seem shameful at the time, what we, God the Father and Mother, want is for you to be humble to see and understand our eternal love in coming to save you from the destruction and death that you cannot see. In Proverbs 3:11 and 12, as well as in Hebrews 12, there is an instruction to not despise the Lord's correction. That is why whoever receives Melchizedek Lisbeth's divine discipline demonstrates that they are a child of God and not a bastard or illegitimate child. Amen. En Lucas 5:32 y 13:3, Jesús enfatiza su misión de llamar a los pecadores al arrepentimiento, porque si no, todos perecerán como la hierba que se marchita. El arrepentimiento verdadero y la oración sincera en petición por la purificación, narrados en Salmos 51, son considerados el modelo de arrepentimiento que agrada a Dios, porque muestran un corazón contrito y humillado ante Dios. Dios, Melquisedec Lisbeth, actuamos con bondad, dándoles tantas advertencias desde el principio para que no endurezcan sus corazones y que nos permitan obrar con nuestra justicia, la cual no es la de los hombres, y así evitarles a ustedes la vergüenza. Pero si no esperas a que Dios complete su obra en ti, no entenderás cómo Dios trata con sus hijos, ya que los pensamientos de Dios no son como los de los mortales. Y por tu orgullo y rebelión al no vencer el mal con el bien que proviene de la disciplina de Dios Padre y Madre, te sentirás atacado y no amado. Por eso dice en Hebreos 12, del 6 al 11, que la disciplina de Dios es una muestra de su amor paternal, indicando que Dios corrige a quienes ama como hijos legítimos que nacen de nuevo del vientre espiritual de Cristo Lisbeth. Este pasaje afirma que aunque puede ser dolorosa la vergüenza por sentir el peso de haber traicionado a sus padres espirituales, si son humildes y justos, la reprensión de ellos producirá el fruto apacible de su justicia en los que han sido entrenados por Cristo misma, Cristo Lisbeth. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota con su palabra de fuego eterno. Y si soportan la disciplina, Dios os recibe y trata como a hijos. Aunque la corrección de Dios parezca vergonzosa en el momento, lo que Dios Padre y Madre queremos es que seas humilde para ver y entender nuestro amor eterno, en venir a salvarte de la destrucción y muerte que tú no puedes ver. En Proverbios 3, 11 y 12, al igual que en Hebreos 12, hay una instrucción a no menospreciar la corrección del Señor. Por eso el que recibe la disciplina divina de Melquisedec Lisbeth está demostrando que es un hijo de Dios y no un bastardo o hijo ilegítimo. Amén. Mis santos ángeles son las lumbreras del mundo, porque ciertamente Dios dice de ustedes, mis ángeles que yo misma los hago espíritus justos hechos perfectos, y ministros llamas de mi fuego eterno. Recuerden que si el mundo los odia a ustedes, es porque a mí me ha odiado primero. Así que cuando veas que un hermano espiritual se apartó de mi camino santo y escogió ser tu enemigo, lo cual no me sorprende, porque los insensatos se apartan y se hacen enemigos de ustedes por causa de mi nombre.
Ten presente que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ustedes no son del mundo terrenal. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, porque ama su propia especie. Es sencillo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, contra mí trabaja. Con el temor reverente a tu Dios, déjales saber que estás pidiendo en oración a Dios Padre Melquisedec en el nombre de Cristo Lisbeth por ellos, porque están perdidos y expuestos a todo lo malo, y no quieres eso para ellos, sino que se salven y puedan obtener todo lo bueno que proviene de Dios. Haciendo esto, ustedes les estarán asegurando que nosotros no somos sus enemigos, aunque ellos nos vean como sus enemigos. Por eso, cuando tengan la oportunidad de hablar con ellos, ámenlos con mi verdad, haciendo lo que dice en Proverbios 25, 21 y 22. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer mi pan del cielo, y si tuviere sed, dale de beber mi agua de vida eterna, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, y Jehová Melquisedec Lisbeth te recompensará por amar a tus enemigos como Dios aman. Romanos 12:20 refuerza este principio de la sabiduría de Dios, que se interpreta como respondiendo siempre con gracia en lugar de con venganza, causando una ardiente vergüenza en el enemigo debido a la misericordia inmerecida, lo cual puede llevarlo al arrepentimiento que agrada a Dios y que conduce a la salvación, contrario a sentir la tristeza del mundo que produce muerte. Amén. Continuará. My holy angels are the luminaries of the world, for God truly says of them, my angels that I myself make righteous spirits made perfect, and ministers of flames of my eternal fire. Remember that if the world despises you, it is because it has despised me first. So when you see that a spiritual brother has strayed from my holy path and has chosen to be your enemy, which does not surprise me, because the foolish ones turn away and become your enemies because of my name. So keep in mind that whoever perseveres until the end will be saved. You are not of this earthly world. If you were of the world would love you because it loves its own kind. This is simple. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. In other words, they work against me. Let them know with your God's reverent fear that you are asking in prayer for them to God the Father Melchizedek in the name of Christ Lisbeth, because they are lost and exposed to all evil, and you don't want that for them, but rather that they be saved and may receive all the good that comes from God. By doing this, you will be assuring them that we are not their enemies, even though they see us as such. Therefore, whenever you have the opportunity to speak with them, love them with my truth, doing what it says in Proverbs 25, 21, and 22. If your enemy is hungry, feed him with my bread of heaven, and if he is thirsty, give him my water of eternal life to drink. For you will pile up embers of fire over his head, and Jehovah Melchizedek Lisbeth will reward you for loving your enemies as God loves. Romans 12:20 reinforces this principle of God's wisdom, which is interpreted as always responding graciously instead of vengefully, causing an ardent shame in the enemy due to the undeserved mercy, which can lead them to the repentance that is pleasing to God and which leads to salvation, contrary to feeling earthly sorrow, which produces death. Amen. To be continued.
Mis santos ángeles son las lumbreras del mundo, porque ciertamente Dios dice de ustedes, mis ángeles que yo misma los hago espíritus justos hechos perfectos, y ministros llamas de mi fuego eterno. Recuerden que si el mundo los odia a ustedes, es porque a mí me ha odiado primero. Así que cuando veas que un hermano espiritual se apartó de mi camino santo y escogió ser tu enemigo, lo cual no me sorprende, porque los insensatos se apartan y se hacen enemigos de ustedes por causa de mi nombre. Ten presente que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ustedes no son del mundo terrenal. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, porque ama su propia especie. Es sencillo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, contra mí trabaja. Con el temor reverente a tu Dios, déjales saber que estás pidiendo en oración a Dios Padre Melquisedec en el nombre de Cristo Lisbeth por ellos, porque están perdidos y expuestos a todo lo malo, y no quieres eso para ellos, sino que se salven y puedan obtener todo lo bueno que proviene de Dios. Haciendo esto, ustedes les estarán asegurando que nosotros no somos sus enemigos, aunque ellos nos vean como sus enemigos. Por eso, cuando tengan la oportunidad de hablar con ellos, ámenlos con mi verdad, haciendo lo que dice en Proverbios 25, 21 y 22. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer mi pan del cielo, y si tuviere sed, dale de beber mi agua de vida eterna, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, y Jehová Melquisedec Lisbeth te recompensará por amar a tus enemigos como Dios aman. Romanos 12:20 refuerza este principio de la sabiduría de Dios, que se interpreta como respondiendo siempre con gracia en lugar de con venganza, causando una ardiente vergüenza en el enemigo debido a la misericordia inmerecida, lo cual puede llevarlo al arrepentimiento que agrada a Dios y que conduce a la salvación, contrario a sentir la tristeza del mundo que produce muerte. Amén. Continuará. Mis santos ángeles son las lumbreras del mundo, porque ciertamente Dios dice de ustedes, mis ángeles que yo misma los hago espíritus justos hechos perfectos, y ministros llamas de mi fuego eterno. Recuerden que si el mundo los odia a ustedes, es porque a mí me ha odiado primero. Así que cuando veas que un hermano espiritual se apartó de mi camino santo y escogió ser tu enemigo, lo cual no me sorprende, porque los insensatos se apartan y se hacen enemigos de ustedes por causa de mi nombre. Ten presente que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ustedes no son del mundo terrenal. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, porque ama su propia especie. Es sencillo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, contra mí trabaja. Con el temor reverente a tu Dios, déjales saber que estás pidiendo en oración a Dios Padre Melquisedec en el nombre de Cristo Lisbeth por ellos, porque están perdidos y expuestos a todo lo malo, y no quieres eso para ellos, sino que se salven y puedan obtener todo lo bueno que proviene de Dios. Haciendo esto, ustedes les estarán asegurando que nosotros no somos sus enemigos, aunque ellos nos vean como sus enemigos. Por eso, cuando tengan la oportunidad de hablar con ellos, ámenlos con mi verdad, haciendo lo que dice en Proverbios 25, 21 y 22. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer mi pan del cielo, y si tuviere sed, dale de beber mi agua de vida eterna,
porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, y Jehová Melquisedec Lisbeth te recompensará por amar a tus enemigos como Dios aman. Romanos 12:20 refuerza este principio de la sabiduría de Dios, que se interpreta como respondiendo siempre con gracia en lugar de con venganza, causando una ardiente vergüenza en el enemigo debido a la misericordia inmerecida, lo cual puede llevarlo al arrepentimiento que agrada a Dios y que conduce a la salvación, contrario a sentir la tristeza del mundo que produce muerte. Amén. Continuará.